vamos a regresar al cuadro sinóptico de los discípulos. Si vinieron en media semana, recordarán, les sugerí familiarizarse con los nombres, que no era punto de honor memorizarlos, cierto, pero familiarizarse sí es importante. Así es que son 3 cuartetos. El primero de ellos, el nombre más emblemático es Pedro, su hermano Andrés. El tercer amigo íntimo del Señor es Juan, y Jacobo, su hermano. Este es el primer cuarteto. Imagino que para la mayor parte de nosotros esto ya es memorizable. El segundo se vuelve un poco más difícil, pero les comentaba que para mí es un tanto sencillo arrancar con Felipe, porque Felipe siempre se sienta en estas primeras filas, y pues este es siempre el primero del segundo cuarteto, y Mateo es siempre el último, le antecede Tomás, y aquí hay un Bartolomé. Oiga, pastor, ¿y por qué los escriben desorden? La única razón es mnemotécnica y es personal. Cuando digo personal, es que a mí me facilita recordar los nombres, hacerlo de esa forma. No es que haya alguna técnica inversa, pero para mí es fácil y siempre lo escribo de igual forma. El tercer cuarteto, que se vuelve un poco más difícil, arranco con Judas, porque ¿y quién no va a recordar a Judas? Aquí hay un Jacobo, aquí hay un Tadeo y un Simón. Bien, aquí están los 12 discípulos y ya estudiamos hasta la fecha estos 4. Luego habíamos estudiado a Mateo, habíamos estudiado a Judas y en media semana estudiamos a Tomás. Eso significa que aún nos quedan 5 discípulos a conocer. Es probable que si no en media semana, el domingo, no estoy seguro aún, vamos a estudiar los últimos 4, probablemente en un solo estudio, porque de estos 3 no se extiende mucho la historia. Pero hoy vamos a estudiar a este señor llamado Felipe. Y las cosas importantes que tenemos que saber de Felipe es que, bueno, les voy a recordar, en la Biblia cada vez que se habla sobre los nombres de los discípulos, siempre los divide en 3 grupos de 4. Entonces siempre describe primero a quién. El nombre de quién va primero siempre. El de Pedro, perfecto. Y casi siempre le acompaña Andrés o Juan. Y después va Jacobo y así. Ese es el primer grupo de 4. En el segundo grupo de 4 lo encabeza Felipe. Eso nos lleva a creer esto. A lo mejor Felipe era el líder de ese cuarteto. Es que los 2 primeros, en el primer cuarteto, los 4 eran hermanos. Eran un par de hermanos y el líder era Pedro, pero en este cuarteto parece ser que era Felipe. Ya vamos a ver que él siempre tenía algo que decir, siempre estaba pensando en cosas. Ahora, ¿qué hay con su nombre? Felipe, ¿de dónde viene? Bueno, el nombre es griego, entonces no hay un significado hebreo o un significado profundo de su nombre, pues es griego. Lo que sabemos es que del griego significa el amante de los caballos o el que le gustan los caballos. No me pregunten por qué, así le pusieron sus papás. ¿Por qué entonces tenía un judío un nombre hebreo? Es que la cultura helenística, la cultura judía había abarcado tanto en ese tiempo, incluso a los judíos, que habían judíos poniéndole nombre hebreos a sus hijos, como ahora vemos en el mero Salvador, algunos llamados Britney o Michael Jackson, no sé, los papás son así, pues a él también le pusieron ese nombre. ¿Qué hay más sobre este Felipe? Las personas suelen confundirlo y suelen decir, Felipe, el discípulo que evangelizó al etíope. No, momento, ese es el diácono Felipe.
El diácono Felipe, en Hechos, Dios lo usó, o Jesús lo usó, para evangelizar a un etíope. Pero del que estamos hablando hoy es Felipe, el discípulo. Era oriundo de Betsaida. Y esto se vuelve relevante porque Betsaida era también la ciudad nativa de Andrés y Pedro. Así es que estoy diciendo que estos se conocían desde niños. Oiga, ¿por qué es eso curioso? Oh, no para ahí. Al igual que Bartolomé y Tomás, este también era pescador. Y también su lugar de trabajo era el mar de Galilea. Estoy recalcando también, no porque esté deseoso de cometer el error de cacofonía, sino porque quiero enfatizar que estos tenían varias cosas en común. Nacieron en Betsaida, eran pescadores, eran amigos, compañeros de trabajo. ¿Saben? Más del 50% de los discípulos tenían todas estas cosas en común. Es relevante, ¿no creen? De hecho, a los que hay que excluir es a Judas, pero Judas yo digo que ni siquiera cuenta. Mateo, recaudador de impuestos. Los otros los estudiamos en media semana, pero hablar de que 7 pescadores, 7 amigos, 7 compartiendo su ciudad natal, vaya, esto no es casualidad. Jesús tenía mucha razón cuando dijo, no van a hacer más esto, los convertiré en pescadores de hombres. Por eso y más es que nuestro sermón de hoy se titula Compañeros de trabajo. Vayan con nosotros a Juan capítulo 1 y al verso 43 cuando están ahí. Juan capítulo 1, verso 43. Cuando encuentren la cita, por favor, se ponen de pie. Así sabemos que la encontraron y un poquito más de reverencia a la lectura. Juan 1, 43. Dice el verso 43. El siguiente día Jesús quiso ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés, es la ley, así como los profetas, a Jesús, hijo de José, de Nazaret. Natanael le respondió, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y míralo tú mismo. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Oremos. Señor, te suplicamos de que este día tú nos puedas hablar y de que, Señor, podamos aprender lo que tú quieres hablar a nuestras vidas. En tu nombre hemos orado. Amén. Pueden tomar su asiento. Hagan cuenta y caso que nos invitan a formar parte del Departamento de Recursos Humanos en el cielo y que se nos dice que debemos buscar a los candidatos para ocupar el puesto de fundadores de la organización religiosa más portentosa y más poderosa de toda la humanidad. Y usted necesita escribir un perfil para buscar a esos candidatos. Bueno, ¿ustedes habrían colocado en ese perfil 7 pescadores? Que además de no ser idóneos en su experiencia laboral para dirigir tan portentosa empresa, ¿eran amigos? Cualquiera habría dicho, no es conveniente que sean amigos
porque estos pueden unirse en contra del propósito de la empresa. No, para colmo, tenían lazos familiares. Hay una cantidad de empresas que prohíben los lazos familiares, especialmente entre las jefaturas, por el nepotismo o cualquier otro error que pueda surgir. Así es que el único que pudo pensar en este grupo de personas para ser discípulos era nuestro Señor Jesús. Y estoy diciendo esto porque eran personas sin educación, sin experiencia de liderazgo, sin recursos económicos, al menos uno o dos, y sin mayores ambiciones gerenciales. En realidad, los discípulos eran personas bastante comunes. Y como MacArthur dice, además, corrientes. No se equivoque, no los estoy juzgando, al contrario, me estoy identificando, porque con emoción digo, si Jesús buscó personas como ellos para su reino, pues quizás yo también califico, con todos mis errores y todas mis desventajas. Quizás no estoy tan mal como algunos de ellos, y aún así Jesús los llamó. Es por eso que se vuelve punto de honor escudriñar sus vidas. Estas nos sirven de ejemplo en sus aciertos y en sus desaciertos, unos para repetirlos y otros para evitarlos. Así es que, haciendo eco de eso, profundicemos en los rasgos de la personalidad de Felipe. Miremos uno de sus aciertos, y es que al nomás conocer a Jesús, ¿qué es lo primero que él hace? Lo acabamos de leer. Va a buscar a su compañero de trabajo, va a buscar a Bartolomé. Y no vemos esto solo en él, también lo vimos en Andrés, fue a buscar a Pedro, pero Bartolomé no era el hermano de Felipe, era el compañero de trabajo. Pero al parecer había pasado tanto tiempo con él, que cuando encuentra a Jesús, cuando Jesús les dice a su vida, sígueme, Felipe lo primero que tiene que hacer es ir y decirle a su compañero de trabajo. Ustedes me van a decir, claro, era simplemente una noticia, era una buena nueva. Bueno, no corran tanto en la interpretación bíblica. Hay que conocer de cultura para poder entender lo que realmente Felipe estaba haciendo. En ese tiempo, especialmente en la cultura judía, era muy peligroso decir de que yo había encontrado al Mesías. Peor aún, decir de aquel de quien Moisés escribió es la ley, que así fue como Felipe lo dijo. ¿Por qué? Es que para ellos era una cosa tan importante y tan sacra, el Mesías, que era blasfemia decir que lo habían encontrado sin ser aprobado por el Sanedrín. Si yo iba y le contaba a alguien o lo expresaba con mis labios, Él es el Mesías, y el Sanedrín estaba en contra, era pena de muerte. Y era muerte por apedreamiento, porque el Sanedrín no lo había aprobado. Ahora bien, Felipe no fue a consultarle al Sanedrín. Miren, este que me dice, sígueme, es el Mesías. Felipe, cuando escuchó las palabras de Jesús, le siguió y le importó poco lo que pudiera suceder con su vida, porque él tenía una gran noticia que decirle a su amigo, a su compañero de trabajo. Y esa era, encontré al Mesías. Parece que cuando ustedes y yo pasamos tanto tiempo con nuestros compañeros de trabajo, llegamos a desarrollar lazos de amistad muy cercanos. Se celebran las fiestas de cumpleaños en los trabajos, los están esperando ahí con los globitos y con la papelita de felices 15 años por segunda vez, y así todo tipo de cosas, porque se ven todos los días. Y esos lazos llegan a ser tan largos y duraderos. El verso dice que amigos hay más cercanos que un hermano. Y yo diría que los compañeros de trabajo, en muchos casos,
se convierten en los hermanos. Voy a citarte 2 ejemplos, no, 3, rápido, para que después establezcas el principio doctrinal. Mi mamá, un día, qué sé yo por qué, se me ocurrió preguntarle a mamá, ¿y a vos quién te habló de Jesús? Y me compartió, ella trabajó en una fábrica, en una maquila, 40 años atrás, y ahí tenía una compañera que veía a mi mamá sufrir siempre. Descuido de su esposo, infidelidad, falta de dinero. Sufría tanto que esta compañera se convirtió en su íntima amiga y le habló de Jesús. Luego surgen otras 3 o 4 amigas que sus nombres apenas están en mi mente, pero sí sus rostros de cuando yo era un niño, que era algo así como el grupo íntimo de mi mamá. Noten lo curioso, todas son, no son, creo que ya fallecieron 2, todas se convirtieron, y una de ellas se congrega en esta iglesia, y su hija es directiva de esta iglesia. Y es rara la vez que ella entra y no se saludan y se abrazan con mucho amor, como 2 hermanas. Ese no es un caso excluyente. Escuchen este otro. Mi papá suele preguntarme, hijo, ¿has visto a Mármol? No, papá, sí lo vi este día, el otro no. Mi papá fue militar, 50 años atrás, y este era su compañero y amigo de toda la vida. Mi papá le habló de Jesús. El teniente Mármol se convirtió y también es parte de esta iglesia. Y se quieren como hermanos. Dije 3 ejemplos. El ministerio de 100 días nació así. Aquellos que se querían como amigos y como hermanos se fueron pasando el mensaje de Jesús. Curioso resulta entonces que con estos 3 ejemplos más el que la Biblia dice, establezcamos el principio doctrinal. Sí, saben, si hemos de escribir alguna lista, alguna tabla de principios de nuestra iglesia, pienso que este sería uno de los importantes hablando sobre el evangelismo. Nuestro principio es la amistad provee el lugar más fértil para la evangelización. La amistad es un terreno fértil para la evangelización. ¿Y cómo comienza la amistad? Por medio de los compañeros de trabajo. Pasamos día a día con ellos, compartimos tantas cosas que eso se está convirtiendo en una amistad poco a poco. Bueno, recordemos de qué trató la operación Cisterna, sino de traer a sus compañeros de trabajo a escuchar de Jesús. Una forma más fácil para que ellos quisieran venir a una iglesia, que se sintieran más cómodos al entrar a una iglesia. Y yo sé que muchos de ustedes trajeron a sus amigos y a sus compañeros de trabajo, pero quiero decirles algo con mucha tristeza. Muchos de ustedes sí trajeron a alguien, pero trajeron a gente cristiana, gente que ustedes sabían que les iba a decir que sí, y no se atrevieron a invitar a sus compañeros de trabajo que necesitan de Jesús. Y qué sé yo si por miedo o por falta de atención. Lo que sí sé es que cuando nosotros tenemos una noticia tan buena o algo tan increíble que compartir, no dudamos en decírselo a nuestros amigos y querer que ellos vayan con nosotros y sean parte de eso. ¿Saben? Prueba de ello es que yo en mi WhatsApp casi todos los días estoy recibiendo promociones, no de restaurantes o páginas. ¿Saben de quiénes? De mis amigos. Me envían una promoción de, hey, hay 2 hamburguesas por $8, vamos. O ahí está la pizza, $5, vamos. Es una noticia tan buena esa promoción que ellos no pueden parar de decírmela y decir vamos. Ahora imagínense si ustedes realmente hubieran hecho eso con sus amigos de trabajo. Hey, soy salvo gracias a Jesús. Tengo que compartirte esta noticia tan buena.
de que Jesús me salvó. Algunos de ustedes dirán, no, Carlos, es que el trabajo no se confunde con la amistad. Ellos son mis subalternos. O él es mi jefe. Yo no puedo mezclar trabajo y amistad. ¿Saben lo mal que se escucha eso? Les voy a decir por qué. Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo sacerdote, profeta y rey, decidió llamar a 7 pescadores y otro montón de hombres comunes y corrientes amigos. Y luego les llamó a ustedes y a mí hermanos. Nos hizo parte de Él. Y por esa relación tan estrecha que esos 12 hombres tuvieron con Jesús, es que esos hombres estuvieron dispuestos a dar la vida por su amigo Jesús. Y usted dice, no se puede confundir el trabajo y la amistad, por favor. Mira, déjalos. Mejor establecer el punto doctrinal. Ya lo dije. Repetilo. La amistad es terreno fértil para la evangelización. Nuestros amigos es el terreno más fértil para la evangelización. ¿Qué es lo primero que Felipe hizo al conocer de Jesús? Y eso es lo que no tenemos que olvidar. Alguien que conoce a Jesús no puede parar de hablar de Jesús. Mira, se me ocurre preguntar, significa que, perdonen, 1, significa que aquellos que tienen compañeros de trabajo y además amigos que no les presentan a Jesús, ¿han conocido a Jesús? ¿Por qué me dejas las preguntas difíciles a mí? Para meterte en lío a vos. No, decíselo vos sos el pastor. A ver, Felipe, tienen compañeros de trabajo que son muy cercanos a la amistad, pero ellos no les hablan de Jesús. ¿Conocen a Jesús? El que supuestamente conoce a Jesús. Ajá. Entro en duda. Yo también. Porque no se quiere dar a conocer como Yo estoy de acuerdo con Felipe. Todos ustedes que no hablan de Jesús a sus compañeros de trabajo y amigos, de veras, no lo tomen como una queja de mi parte o que les quiero juzgar vuestra religión. Es que el que conoce a Jesús no puede parar de hablar de Jesús. Eso significa que probablemente usted no conoce al Señor. Es grave, porque usted puede estar yendo hacia el infierno por la eternidad. Es muy grave. Dios quiera usted preste atención a esto y reflexione en qué tipo de relación usted tiene con Cristo. Bien, eso estaba fuera de nuestro bosquejo. ¿Le vas a añadir o voy al segundo punto? No tenemos tiempo, dale. Ese fue el acierto. Ahora vamos al desacierto. Juan capítulo 6, verso 5. Juan 6, 5. ¿Listos? Pero esto decía para probarle, porque Jesús sabía lo que había de hacer. ¿Y qué fue lo que le dijo? El 5, 6, 5. Leí el 6, perdonen, voy con el 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido gran multitud, dijo a Felipe, ¿y dónde vamos a comprar pan para que estos coman? Les voy a explicar rápidamente el contexto. Una multitud vino a Jesús
Uno de los evangelios dice que eran 5,000 hombres, así es que no exagero al decir que eran como 15,000. ¿Por qué? Cada hombre con una mujer suman 10,000. Y cada pareja con un hijo al menos son 15,000. Vaya que era una multitud. Así es que cuando llegó el tiempo de comer, solo quedan dos alternativas. Humanamente hablando, se largan o se largan. No había otra, humanamente hablando. Así es que Jesús dirige su mirada a Felipe, no a los 12. Y puntualmente a Felipe le hace la siguiente pregunta: ¿qué le vamos a dar de comer? Paren ahí la historia y ahora voy a recrear que usted sigue en el Departamento de Recursos Humanos. Vamos a poner un puesto gerencial, secular, a cada uno de los discípulos. Entonces les pregunto, ¿quién creen ustedes que debió ser el gerente general de los 12? Pedro, sí, de acuerdo, sin duda. Era la voz líder y era el que lo dirigía. ¿Quién debió ser el tesorero? Hermano Carlos, lo vi sonreír como con deseos, ojalá me hubieran dado el puesto. Judas, fue Judas en efecto. La Biblia dice que Judas fue el tesorero. Él era el que recibía los fondos. Bueno, ¿quién debió ser el director de evangelismo? Sos mal instructor, todos estos días has estado hablando y no dijiste quién era el director de evangelismo. Andrés, exacto. Él era el que hablaba de Jesús a todo mundo, el que tenía facilidad de expresión uno a uno. Él llevó a Cristo a su hermano. Y saben, llegaron unos griegos a querer conocer a Jesús. Pero como había una barrera cultural y un racismo horrendo, los griegos no tuvieron valor de abordar directamente a Jesús, sino que le dijeron a Felipe. ¿Que por qué le dijeron a Felipe? Porque él tenía cultura greco-helenística, es decir, él tenía familiares griegos. Así que los griegos van y le dicen, mira, ayúdanos, queremos conocer a Jesús. ¿Saben qué hace Felipe? Le va a decir a Andrés, mira, yo no sé cómo hablar de Jesús con esto, ¿vos qué les decís? Es sin duda Andrés el director de evangelismo. ¿Quién debió ser el ministro de Hacienda? ¿Quién? Mateo, exacto, era el recaudador de impuestos. Y bueno, ¿quién debió ser el director operativo? El director operativo es el de la logística, el que en realidad sabe a qué horas se deben abrir las puertas, a qué horas se deben cerrar, sabe dónde están todos los detalles, a qué horas hay que ponerle el micrófono al que predica, a qué horas deben abrir las puertas, a qué horas... Es el que sabe cada detalle de lo que sucede. ¿Quién debió ser el director logístico o director operativo? Era Felipe. Y esa es la razón por la que Jesús no le pregunta a los demás qué les vamos a dar de comer, sino puntualmente a Felipe. Y no piensen que Felipe era negligente o incapaz, en realidad era proactivo. Tan proactivo que cuando Jesús le preguntó, Felipe ya había sacado la cuenta de más o menos cuánto iba a costar. Felipe ya había andado viendo entre las multitudes, contando cuántas personas. Incluso yo me atrevo a decir de que el que dijo que eran 5,000 fue Felipe y Juan solo lo anotó. Después de haber visto cuántas personas habían, el Felipe fue a preguntarle al tesorero, a Judas, bueno, Judas, ¿y cuánto tenemos? Pues porque si Jesús sigue así, le vamos a tener que dar de comer. Judas le dijo, tenemos 200 denarios. Entonces cuando Jesús le pregunta a Felipe, Felipe ya tiene todas las respuestas y le dice a Jesús, Jesús, tenemos 200 denarios, pero esto no es suficiente. Es imposible. Sí, Felipe era una persona muy proactiva, muy calculador. Muy calculadora.
Debió andar una tablet. ¿Cómo supo que habían 5.200 denarios? Pero era una persona falta de fe. Era una persona falta de visión. Entonces los números los tenía, pero no podía ver a través de los números. O sea, si era proactivo, si era diligente, ser calculador es bueno. Y es que no está mal ser calculador y proactivo. En realidad, bastantes de nuestros trabajos dependen de gente así. Y lo digo en serio. Pero no tenía fe Ni visión. ni visión. Bueno, ahora voy a hablar de lo que debió haber dicho un hombre de fe y de visión. Lo diré de esta forma. Si Jesús me está preguntando a mí, es porque Él sabe que yo soy el encargado de la logística. Él espera que yo tome una decisión. Y como Él ya sabe mis limitantes y mis alcances, Él ya sabe que no se le puede dar de comer a toda esta gente. Así es que la prueba es para mí. Y en honor a ello, Señor, yo ya vi que el mar te obedece. Vi un cadáver con ya días de estar así y te obedeció, se levantó. Los demonios tiemblan ante tu presencia y también te obedecen. Así es que como ya sabes que no se les puede dar de comer a estos, y me estás preguntando para ver qué es lo que yo te voy a responder, pues yo también te voy a obedecer. Decime qué es lo que querés hacer con estos. Y si les querés dar de comer, pues yo te obedezco en lo que querrás que yo haga. Eso habría dicho un hombre de fe y de visión. Pero un hombre sin fe y sin visión dice lo de Felipe: imposible. No satisface el presupuesto. ¿Cómo se le ocurre que vamos a gastar eso? No tenemos gente calificada. Yo no puedo hacer esto. Yo trabajo. Respóndanse ahora. ¿Es falta de fe y visión? ¿O es calculador y muy planificador? Quizás el asunto se resuelve testificándoles esto. En los últimos 5 años yo he tenido un dilema que, bendito Dios, se resolvió esta semana. El dilema es: ¿me estoy volviendo con los años prudente o cobarde? Y me he preguntado eso porque hay veces que me he sentido cobarde y me siento mal conmigo mismo. Es que tiempo atrás para mí era fácil involucrarme en un nuevo ministerio, en algo nuevo para el Señor. Es más, era adrenalina. Eso me llevó a cometer una cantidad de errores y desaciertos que me han costado parte de mi vida ministerial. Pero también debo decir que eso Dios también lo usó para algunos aciertos en los que Él decidió glorificarse. Entonces, no me arrepiento de todos esos desaciertos, aunque reconozco que me equivoqué en varios o muchos. Eso, cuando uno va sumando en años, yo no sé los demás, yo empecé a volverme más calculador, pensaba prudente, pensaba precavido, pero entre más lucho con ambas frases, ambas palabras, más cobarde me siento. Hasta esta semana, leyendo esto, y de paso, Sanders
me dice algo en el control de lectura que quiero compartírselos. Él me dice, la actitud de protección y seguridad en un siervo de Dios se llama hongo deprimente. Hongo sabemos que es un parásito que deprime, es decir, cuando un hombre o una mujer tiene un llamado de parte del Señor y desacelera, es porque está siendo contaminado por un parásito deprimente. Dije, este soy yo. Agrega, más fracasos vienen de un exceso de precaución que de experimentos intrépidos con nuevas ideas. Y pensé, hey, yo soy este también. Durante años hice experimentos intrépidos que cierto me llevaron fracasos, pero me siento más fracasado ahora que no intento experimentar. Es que ya no estoy viviendo por fe, ahora estoy viviendo por números y presupuestos matemáticamente bien establecidos. Más adelante, las fronteras del reino de Dios nunca se han expandido gracias a hombres y mujeres de precaución. Wow, esto dije es para mí. Esto me llevó. Entonces yo debo una vez más lanzarme con fe. ¿Y qué me importa lo que viene? Pero el siguiente párrafo dice, un líder no puede darse el lujo de ignorar el consejo de las personas cautelosas. Otro freno. Entonces, ¿a quién le hago caso? ¿Al intrépido que experimenta o al cauteloso que quiere un hongo de protección? Aquí mismo está la respuesta. La precaución no debe estorbar la visión, especialmente cuando un hombre o una mujer sabe que Dios le ha llamado. Entonces, lo que pone el medio entre precavido e intrépido ya no debe ser cobardía o prudencia, debe ser visión. Y la visión se encierra en la fe que tengo, en lo que creo Dios me ha dicho que yo haga. Así es que ahora les comparto a ustedes y les digo, si Dios les ha llamado que alimenten a 5,000, Él sabe cómo lo va a hacer. Vane, si Dios te puso 1,500 regalos en tu cabecita y solo llevas 10, Dios te guarde, porque no hay presupuesto para hacer eso. Así es que fuiste cobarde o intrépida, pero la visión te puede señalar. Usted que está en una misión y que el Señor le está diciendo que le hable a estas personas, usted que está siendo llamado a Patmos pero no tiene el dinero para pagar, usted que está siendo llamado a hablarle a su compañero de trabajo, usted que está siendo llamado a empezar un grupo de oración y 20 ejemplos más. Si su fe está puesta en Jesús, su visión va a estar clara. Literalmente sucedió. Es que mientras estaba el problema y los discípulos se veían y todos preguntándose, si Felipe no sabe qué hacer, nosotros tampoco tenemos idea qué hacer. Él es el que nos dirige. Hoy sí, estamos en problemas. Y esta escena me causa gracia. Porque mientras estaban todos preguntándose qué iban a hacer, sale Andrés. Y sale con una gran solución para el problema. Trae a un niño entre sus brazos y el niño saca 5 panes y 2 peces. Puedo ver la cara de Felipe. Le estoy diciendo que ni con 200 denarios podemos darle de comer a esta gente, y viene el Andrés con 5 panes y 2 peces. Tiene razón Felipe. ¿Qué son panes y peces para 5,000 personas?
Pero ahí Felipe vio algo que seguro le cambió la vida. Vio lo que 5 panes y 2 peces pueden llegar a ser en las manos de Jesús. Dice la Biblia que Jesús tomó en sus manos los 5 panes y 2 peces, los bendijo, dio gracias, y desde sus manos esos 5 panes y 2 peces fueron suficientes para darle de comer a 5,000 personas y más. Y sobró para los discípulos. Les estoy diciendo que nuestra falta de capacidad, cuando nosotros no sentimos que somos suficientes, nuestros problemas o qué sé yo qué cosa, cuando viene a estar en las manos de Jesús, podemos ver lo que Felipe vio. Se va a multiplicar y va a ser suficiente. Esa era la gran lección que ese día Jesús le quería mostrar a Felipe, porque en la Biblia dice literalmente, Jesús le hizo esta pregunta a Felipe para probarlo. Y esa era la gran lección. ¿Cuál era la lección? Felipe, no confíes en esos 5 panes y 2 peces, confía en mí, en Jesús, en lo que yo puedo hacer. Entonces, muchos de ustedes se han estado preguntando durante todo el estudio, ¿cómo quieren estos que evangelice a mi compañero de trabajo? O a mi jefe o a mi subalterno. No confíen en sus palabras o no confíen en sus habilidades para evangelizar. Confíen en Jesús. Vayan donde su compañero y simplemente díganle, Jesús te ama. Vení conmigo a la iglesia y dejen que Jesús haga el resto. Van a ver que Él va a ser el que va a obrar y no va a necesitar de nuestros 200 denarios, sino que Él va a ser el que lo va a hacer. Al final de los días, en la última historia en la que aparece Felipe, Jesús le dice claramente a Felipe, y esta vez es importante de que no lo olvides, Felipe, cree en mí y tú vas a hacer lo que yo hago y más. ¿Será que es nuestra falta de fe la que hace que nuestros compañeros de trabajo no estén aquí sentados? Espero sea eso. Oremos. Señor, gracias por habernos permitido estudiar tu palabra.